Ingeniera, compañeros, tengan un cordial saludo de quien les habla, Rome Cabuana. A continuación les voy a proceder a hablar sobre el tema dinámica de poblaciones. Lo primero que vamos a ver es una introducción. En los ecosistemas acuáticos o terrestres son donde conviven muchas poblaciones que tienen sus propias características. Entre las particularidades de las poblaciones están la densidad y los factores que la condicionan. Se puede decir que una población es un conjunto de seres vivos semejantes que comparten un territorio al mismo tiempo, y por pertenecer a la misma especie pueden reproducirse. También hay que tomar en cuenta que son dinámicas, es decir, experimentan cambios, ya que muchos individuos van muriendo y otros nacen, y de esta manera se mantiene en equilibrio el tamaño de la población. ¿Qué es una población? La palabra población tiene su origen en el término latino populatio y refiere a un grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar o región. Puede referirse a aquellos espacios y edificaciones en una localidad o división política, también a la acción y a los efectos de poblar. ¿A qué hace referencia la explosión demográfica? La explosión demográfica es un crecimiento acelerado de la población que se da en diversas etapas de la historia humana, causada por factores económicos, políticos o sociales. No obstante, debido al incremento de habitantes a nivel mundial, la demografía se ha dedicado a estudiar la explosión demográfica como otro proceso de gran importancia. Puede encontrarse varias causas para entender el concepto de explosión demográfica. Entre ellas, la más común puede ser un mejoramiento en la calidad de vida, ya sea por mayor presencia de recursos alimenticios como por un clima más agradable o una bonanza económica. Sin embargo, este tipo de crecimiento demográfico por lo general lleva mucho tiempo, a veces décadas y también cierto nivel de planificación, por lo cual no podría llamarse exactamente explosión. Investigue un modelo de la estructura y dinámica de una población, basado en el ciclo de vida. Primero vamos a ver sobre qué es la estructura de una población. Se denomina estructura de la población a la clasificación de los componentes de una determinada población, atendiendo a diferentes variables. Si clasificamos a la población según la edad y el sexo, estaríamos realizando una estructura demográfica. Si clasificamos a la población según el trabajo que realiza, tendríamos una estructura profesional. Y si podemos hacer con otros muchos factores, como la religión, el idioma y el origen étnico, etc. Estructura demográfica. La estructura demográfica de una población es su distribución por edad y sexo. La distribución suele representarse en un gráfico en barras horizontales, como la que tenemos en la gráfica, que se llama histograma, denominado pirámide de población, en la que se quedan reflejados las proporciones respecto al total de la población de hombres a la izquierda del gráfico y de mujeres a la derecha del gráfico. Y los diferentes grupos de edad, de 5 en 5 años, representados en forma de barras. Dinámica de una población. La dinámica de poblaciones se define como el estudio de los cambios en el número de individuos de una población y de las causas que producen estos cambios. Las poblaciones que se desarrollan en un ecosistema varían debido a los procesos naturales o a procesos donde ha participado el ser humano. El aumento de enfermedades en países pobres o subdesarrollados, las epidemias y los desastres naturales ocasionan que el número de individuos de una región determinada disminuya considerablemente, dejando algunas áreas del planeta con menor población que otras. Así, por ejemplo, durante el fenómeno del Niño, los cambios climáticos afectan a todas las poblaciones, incluyendo al ser humano. Los parámetros que influyen en la velocidad de cambio permanente en la población son la natalidad, la mortalidad y la migración. La dinámica de poblaciones se refiere a la variación de las poblaciones por factores internos o externos del ecosistema. Estructura y dinámica de una población basado en el ciclo de vida. Para este ejemplo vamos a poner el conejo silvestre. La importancia de la especie es muy elevada tanto por su carácter endémico como por su interés socioeconómico, como una de las piezas básicas de caza menor. Por los importantes daños a la agricultura que produce y porque durante miles de años fue una importante fuente de proteínas para el consumo humano. El hábitat del conejo depende de la disponibilidad de refugio adecuado, agua y alimento de calidad. Son los factores que determinan la calidad del hábitat para el conejo.
El refugio lo proporcionan suelos profundos, blandos y fácilmente excavables, y de ligera pendiente, con raíces o rocas que proporcionan firmeza, así como la presencia de manchas de matorral. La disponibilidad de refugio parece ser uno de los factores determinantes en la densidad de la población. Alimentación. En ambientes mediterráneos la calidad del alimento es mayor en invierno, por la abundancia. Es mayor en primavera. La cantidad y la calidad de proteínas que una hembra ingiere en su dieta condiciona su capacidad de gestar, y la cantidad de agua que contiene el alimento afecta la capacidad de alimentar a sus gazapos con leche. Con proteínas escasas o de mala calidad, la hembra criará peor o no criará, y sin agua no tendrá posibilidades de amamantar y perderá la camada. En malas condiciones de alimento o ante situaciones de elevado estrés, las hembras no se quedan preñadas o bien reabsorben los embriones. Una mala alimentación durante el verano dificulta la entrada en celo y la gestación en otoño y disminuye el tamaño de la camada. Refugio. Además de la cobertura arbustiva y de las rocas que puedan existir en mayor o menor grado de forma natural, los vivares, majanos o cados cumplen un papel fundamental como refugio, sobre todo en aquellas zonas donde la cobertura arbustiva es escasa. Para la construcción de madrigueras, los conejos necesitan suelos secos, bien drenados, ligeros y poco compactados. La reproducción. Es una especie prolífica, capaz de soportar elevadas tasas de depredación o caza sin problemas, cuando es abundante. Para los conejos en Andalucía Occidental, los datos referentes a su capacidad reproductora se pueden resumir en los siguientes puntos. Las hembras son sexualmente activas a partir de las 16 o 18 semanas de edad. Los machos muestran actividad espermática y capacidad reproductora a partir de finales del tercer mes, si bien la mayor parte de los ejemplares adquieren madurez sexual a partir del cuarto mes. Pueden gestar entre 3 o 7 veces al año. Abundancia. Debido a su ciclo reproductivo, las poblaciones de conejos sufren fuertes variaciones intraanuales, presentando normalmente un máximo poblacional durante el final de la primavera y principio del verano. Después del pico reproductivo, a partir de este pico máximo, la densidad cae alcanzando su mínimo en otoño y recuperándose paulatinamente durante el invierno, cuando empiezan de nuevo la reproducción. Comportamiento. El conejo presenta grupos sociales poligámicos, con una estructura compleja, constituidos por un macho dominante y varias hembras reproductoras, junto con juveniles y machos subordinados. Estos grupos presentan una fuerte jerarquía que determina el éxito reproductor de los individuos. Esta estructura social tenderá a relajarse si la disponibilidad de recursos es alta. Actividad diaria y ritmos circadianos. Dada su condición de presa fundamental de numerosas especies de mamíferos y de rapaces, el conejo está expuesto a depredación, tanto terrestre como aérea, lo que condiciona fuertemente su actividad diaria y sus necesidades de refugio. Área de campeo y actividad. Para minimizar el riesgo de depredación, el conejo del monte no suele realizar grandes desplazamientos para alimentarse. Existen estimaciones de radios de movimiento entre 300 metros y de territorios medios de hasta 2.5, hasta para ejemplares asentados. Los jóvenes en etapas dispersas de 3 a 5 meses de edad llegan a desplazarse hasta 1 kilómetro desde el vivar. Dispersión. La única información disponible al respecto nos facilita Calvete respecto a una población del noreste peninsular, donde el 79% de los conejos no se dispersó más de 500 metros, con un máximo de 1870 metros. La distancia media de dispersión fue de 208 metros para machos y de 502 metros en el caso de las hembras. Las causas de mortalidad. Las causas de mortalidad que afectan más a los conejos son las enfermedades, la depredación y la caza. Son los principales factores de mortalidad para la especie. Enfermedades. Los conejos albergan una comunidad de parásitos internos bastante diversa. Si bien la composición varía con la subespecie y la distribución geográfica, el sexo y la edad del animal. Si bien destacan por encima de todos los virus las mixomacitosis y las enfermedades hemorrágico-vírica.
EHBC o EHBCB, ya que son las que mayores tasas de mortalidad han provocado o provocan en poblaciones silvestres. Depredación. La mortalidad más elevada la sufren los ejemplares jóvenes, seguida por los que sufren los gazapos, y finalmente los adultos. La mortalidad juvenil supone por lo tanto un auténtico cuello de botella para las poblaciones de conejos. Hay que señalar que los conejos sufren importantes pérdidas por depredación en la época de cría, cuando las crías recién nacidas permanecen en las madrigueras de crías gazaperas que la madre excava en el interior del vivar principal o a sus alrededores. ¿Cuáles son las propiedades de las poblaciones? Explique cada una de ellas. Las propiedades de las poblaciones son densidad. La densidad de población es el tamaño del conjunto respecto a una cierta unidad de espacio. Se determina y expresa generalmente como el número de individuos o biomasa de población por unidad o área o volumen, por ejemplo 200 árboles por hectárea. El tamaño es el número de organismos que componen la población. Natalidad es la capacidad de incremento de la población. La tasa de natalidad equivale a la tasa de nacimientos en la terminología que se usará para el estudio de la población humana, demografía. Se trata simplemente de un término muy amplio que abarca la producción de individuos nuevos de cualquier organismo, independiente de que los organismos en particular nazcan, eclosionen, germinen o se originen vegetativamente. Mortalidad. El término mortalidad se refiere a la muerte de individuos de la población. Es la antítesis de la natalidad. La mortalidad equivale a la tasa de muertes en demografía humana, al igual que la natalidad. La mortalidad puede expresarse como el número de individuos que mueren en un periodo determinado, muertes por tiempo, o como una tasa específica en términos de unidades, la población total o cualquier parte de la misma. Las tasas de natalidad y mortalidad. Estas tasas determinadas tanto por la especie característica específica como por las condiciones del medio, la resistencia ambiental y la capacidad de carga, y representan la cantidad de individuos que nacen por unidad de tiempo y la cantidad de que muere por unidad de tiempo respectivamente. Tasa de crecimiento poblacional. Es el resultado de los parámetros demográficos, es decir, del cambio numérico de individuos en las poblaciones en el tiempo. Esta propiedad depende de la densidad poblacional. Existen diferentes modelos que representan el crecimiento de las poblaciones, y el más conocido y simple es el crecimiento exponencial, en el que el número de individuos asciende de manera constante hasta que se estabiliza, porque se alcanza el punto máximo que el ambiente es capaz de sostener, principalmente por los recursos o la capacidad de carga. Patrón de distribución. Es la forma en que los individuos se disponen espacialmente en el área que ocupa la población. Puede ser agregado o agrupado. La presencia de un individuo aumenta la probabilidad de encontrar otro en el mismo lugar. Aleatorio. Se dispone al azar, pero por lo que encontrar un individuo no implica que sea probable encontrar otro. O uniforme. Se dispone de manera regular en el área. La presencia de un individuo disminuye la probabilidad de encontrar otro en el mismo lugar. La estructura poblacional indica la manera en la que está configurada la población. Una población está conformada por diferentes tipos de individuos, de acuerdo a su edad, sexo, tamaño, etc. La estructura poblacional describe cuántos individuos hay en cada tipo. Esta propiedad es de gran utilidad para los ecólogos al momento de predecir el comportamiento de la población en cuanto a natalidad, mortalidad y reproducción. Migraciones e inmigraciones. Movimientos de individuos dentro de la población. La inmigración corresponde a la entrada de nuevos individuos a la población y la emigración es la salida de individuos. Esta característica confiere a la población la propiedad de dispersión. Potencial biótico. Se refiere a la máxima capacidad que poseen los individuos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. Este factor es inherente a la especie y representa la capacidad máxima reproductiva de las hembras, contando con una óptima disponibilidad de recursos.
Resistencia ambiental. Se refiere al conjunto de factores que impiden a una población alcanzar el potencial biótico. Estos factores pueden ser tanto bióticos como abióticos y regulan la capacidad reproductiva de una población de manera limitante. Estos factores pueden representar tanto recursos como agua, refugio o alimento, como la interacción con otras especies. Patrones de crecimiento. El crecimiento poblacional es el cambio en el número de individuos que tiene una población a través del tiempo. Por lo tanto, este factor depende directamente de la densidad por unidad de tiempo. Se refiere al tipo de gráfica que representa la tasa de nacimiento de una población. Distribución, tamaño y ritmo de crecimiento de la población. La población es unidad natural de selección y evolución. El tamaño de una población y qué tan rápido crece a menudo son usados como medidas de su salud. La distribución. La distribución de la población en la superficie terrestre es muy desigual, de unos puntos a otros de nuestro planeta. Para estudiar esta distribución es importante conocer previamente dos conceptos básicos que nos van a ayudar a su comprensión. Tamaño. El tamaño de la población es el número de individuos en una población. Por ejemplo, una población de insectos puede consistir en 100 insectos individuales o muchos más. El tamaño de población influye en las oportunidades de una especie de sobrevivir o extinguirse. Generalmente las poblaciones son muy pequeñas, se encuentran en mayor peligro de extinción. Sin embargo, el tamaño de una población puede ser menos importante que su densidad. El tamaño de la densidad son importantes para describir el estado actual de la población y potencialmente para hacer predicciones de cómo cambiará en el futuro. El ritmo de crecimiento se refiere al aumento en el número de personas establecidas en una zona por unidad de tiempo. Para su cálculo, cuando mencionamos el término crecimiento demográfico podemos estar hablando de cualquier tipo de especie. Sin embargo, comúnmente nos referimos a los seres humanos. Para determinar en cuánto ha crecido cierta población se debe aplicar el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional. Esta se realiza utilizando la siguiente fórmula. Tasa de crecimiento es igual a población al final del periodo o población al menos de la población al principio del periodo. Distribución de la población por edad y sexo. Los geógrafos distinguen tres grandes grupos de edades: jóvenes, adultos y ancianos, que corresponden respectivamente con los periodos de formación, actividad laboral y jubilación. Los jóvenes son los menores de 15 años, los adultos entre 15 y 64 años y los ancianos los que tienen más de 65 años. Son países jóvenes aquellos en los que más del 35% de la población tienen menos de 15 años. Suelen ser países pobres y subdesarrollados. Son países viejos aquellos donde más del 12% de la población tienen 65 años o más. Normalmente se trata de países ricos y desarrollados. La estructura por edades de la población condiciona las necesidades de inversión en educación y pensiones, la disponibilidad de mano de obra, las actividades económicas y la natalidad. La distribución de la población por edad y sexo del Ecuador. La distribución por edades de 0 a 14 años, que son el 27.52%. Hombres son 2.257.535 y mujeres son 2.168.198. De 15 a 24 años es el 18.47%, que hombres son 1.508.341, mujeres es 1.461.207. De 25 a 54 años, que son el 39.38%, hombres son 3.086.599 y mujeres son 3.245.266. De 55 a 64 años es el 7.39%, hombres 581.560, mujeres 606.821. 65 años y más es el 7.25%, hombres son 554.371 y mujeres 610.880. Estos datos son del 2016. En la siguiente gráfica podemos ver cómo es la distribución de hombres y mujeres a medida que va transcurriendo el tiempo o su edad. Gracias por su atención.